Creo que ya. Buenas noches. Buenas noches, Tania. Buenas noches, Joana. Buenas noches a todos Buenas nuestros noches. queridos seguidores. Les damos la bienvenida a marzo en este su espacio Conversatorios Activísticos. Estas 4 semanas vamos a abordar un tema que pareciera no primordial en el campo de la ciencia de información. Sin embargo, abarca y hace parte de nuestra cotidianidad. Es fundamental como derecho y es una responsabilidad social desde nuestra profesión. Los estudios de género, más allá de ser un tema de moda, son la evidencia de un problema social que pasa por la inequidad, la exclusión y la violación de derechos. Es de nuestro interés que la comunidad a la cual pertenecemos reflexione y se cuestione sobre la importancia del enfoque de género en las ciencias de la información, bien sea en prácticas laborales, pedagógicas o académicas. Es nuestra responsabilidad no ser solo custodios documentales, sino entender el entorno para no cometer prácticas insanas o tener prejuicios preestablecidos que posiblemente atenten contra la individualidad. Por esta razón, los invitamos este mes a entender primero qué es género, en qué consisten los estudios de género y cómo hacer uso de este conocimiento en nuestra acción profesional. Digamos que este es un pequeño saludo de intervención, muy formal por supuesto, pero ahora sí vamos con nuestra invitada. Nuevamente, Tania, buenas noches, muchísimas gracias por asistir, gracias por acudir al llamado, bienvenidísima. Joana también súper bienvenida. ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo estás, Joana? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ti por Buenas aceptar. noches Tania, buenas noches Andrés. Yo encantada de estar aquí con ustedes acompañándolos y bueno, presentando hoy nuestra invitada. Claro que sí, nuestra invitada, Tania Correa Borges, es socióloga, ella es magíster en ciencias sociales, es consultora e investigadora de género y de derechos humanos. Pero yo no quiero seguir ahondando en su currículum, en su palmarés profesional, en su formación académica, sino que quisiera que ella se presentara un poquito más y pues empezar, que nos contaras un poco como cuál fue ese primer acercamiento a los temas de género, a los temas de derechos humanos, que nos contaras un poco de tu recorrido profesional, laboral, quizás algo de tus publicaciones, que hemos tenido la oportunidad de leerlas algunos. Vale, sí, pues bueno, mi primer acercamiento en género fue de niña. Mi mamá trabajaba estos temas, trabajaba atendiendo a mujeres víctimas de violencia, entonces digamos que desde muy niña, muy joven, yo tuve acercamientos a qué era el género, cuáles son las implicaciones de las relaciones de género en la sociedad y, y como también las injusticias y esa inquietud por la justicia social y por cómo se pueden transformar las relaciones de desigualdad. Yo estudié sociología en la Universidad Nacional de Colombia y allí empecé mi formación en estos temas, una de las sociologías especiales, que era sociología de la dominación sexual y racial, que la daba una profesora, Luz Gabriela Arango, de la Escuela de Estudios de Género. Y más adelante, ya en la maestría que la hice en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, pude profundizar un poco más en lo que, como en las distintas teorías, en los distintos abordajes que se dan desde los estudios de género. Inicialmente mi interés estaba más en la sociología de la cultura. Yo he trabajado temas de sociología del arte y la cultura, de arte y conflicto armado, digamos que tengo como unos intereses amplios y lo que más me gusta hacer es investigación. Cuando ya empecé como en la práctica profesional en la investigación, es que digamos que se vino el interés más fuerte en trabajar sobre derechos de las mujeres, derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y empecé ya como a trabajar directamente eso. Tú me pedías que te contara, digamos, algunas de las cosas que he trabajado y de las investigaciones que he realizado al respecto. Entonces, bueno, podría resaltar una de las primeras que yo trabajé, fue una campaña que se llamó Cartas de Mujeres,
en Ecuador, que fue una campaña a nivel nacional de la cual yo hice parte del equipo coordinador, que lo que buscaba era que mujeres y hombres de todo el país, del Ecuador, escribieran en sus cartas experiencias sobre el género y el espacio público, sobre las violencias de género, y se recopilaron 10.000 cartas en todo el país. Esto estaba acompañado de talleres con distintas poblaciones, con población refugiada, con estudiantes, con funcionarios y funcionarias públicas, y los insumos del análisis de esas cartas sirvieron como recomendaciones de política pública. Más adelante yo trabajé en algunas investigaciones más directamente relacionadas ya como con los impactos diferenciales del conflicto, de distintos conflictos, por ejemplo, los impactos del narcotráfico en la vida de las mujeres, y ahí tengo una publicación que es de parte de mi trabajo del Fondo de Acción Urgente, cuando estoy vinculada al Fondo de Acción Urgente de América Latina. Trabajé también en la Defensoría del Pueblo, ahí ya más transversalizando distintos enfoques diferenciales, con especial énfasis en enfoque de género en el sistema de alertas tempranas, que es un poco como la misma idea, ver los impactos diferenciales del conflicto armado, en ese caso, en la vida de las mujeres, en la vida de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, de los niños, niñas y adolescentes. Más recientemente he trabajado el tema de cuidado y protección de mujeres activistas y defensoras en una investigación que es colaborativa y que se entrevistaron mujeres de más de 60 países y de la cual espero que salga un libro este año, ojalá. También he trabajado sobre niños, niñas y adolescentes venezolanos migrantes, también hay una publicación al respecto. Eso les puedo contar de mi trabajo. Bastante robusto, bastante completo, muy nutrido de temas y de ahí el tema que nos atañe esta noche, el enfoque de género, una introducción para los profesionales de la información. La experiencia laboral es amplísima, tu desarrollo profesional por supuesto también. Eh, yo creo que lo que nos estamos preguntando todos es un poco más de estos temas de género que no son tan claros ni son tan conocidos para nosotros. Si bien ya miramos parte de algunas iniciativas que has liderado, has participado de cara a temas de género, has publicado, que es también un trabajo propio de los profesionales de la información, conocer y saber de estos temas. Quisiera que por favor nos ilustres de pronto de una forma más exhaustiva, pues no tan exhaustiva ni tan detallada, que pues el espacio no nos da, pero sí que nos cuentes un poco de manera introductoria sobre el género, así como, si es posible, si lo estoy diciendo bien, los diferentes enfoques y de análisis que puedan Bueno, tener, claro que sí. claro que sí. Yo creo que podríamos empezar con algunas claridades de estas palabras que se asocian al género y que a veces se confunden, pero que tienen significados distintos, como es el sexo, la identidad de género y la orientación sexual. Que todos son son categorías, ¿no? Entonces, el sexo tiene que ver con unas formas de clasificación que se asignan a las personas, por eso se habla de sexo asignado al nacer, y se asignan con base en características físicas de los genitales, con características cromosomáticas y con características que tienen que ver con las hormonas, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de nosotros no conocemos nuestro sexo cromosomático porque pues nunca nos hemos hecho ese examen, supongo yo por lo menos no me lo he hecho. El caso es que al nacer nos asignaron y nos dijeron, Tampoco. usted es hombre o usted es mujer, y se tiende a pensar que solo hay esos dos, pero hay muchas otras posibilidades. Esas otras posibilidades se les llama personas intersexuales. Entonces ahí es cuando se habla LGBTI, la I es de intersexual. Eso es, digamos, que hace referencia al sexo. La identidad de género tiene que ver más con cómo yo me construyo, cómo yo pienso
esa identidad respecto a ese sexo que fue asignada. Entonces, la identidad de género puede corresponder con el sexo que a mí me asignaron, ¿no? Si a mí, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era una bebé, cuando nací, dijeron, esta es una mujer. Y cuando yo crecí, construí mi identidad, me asumo, me identifico como mujer, entonces soy una mujer cisgénero. En algunos casos, eso no corresponde. El sexo asignado al nacer no corresponde a la manera en que la persona se identifica, se piensa, se expresa. Y en esos casos, si fuera mi caso, si a mí me hubieran asignado un sexo masculino, si me dijeran de bebé, usted es un hombre y yo me identifico como mujer, sería una mujer transgénero. ¿Está claro hasta ahí? Okay. Sí, vamos bien. Vamos bien. Suave, pero vamos muy bien. Sexo, identidad. Sí, vamos bien. Y otra cosa que se suele ahí mezclar, pero que es distinta, es la orientación sexual. Que la orientación sexual ya tiene que ver con a quienes yo me siento atraída en lo erótico y en lo afectivo. Entonces, si yo me siento atraída erótica y afectivamente con personas del sexo opuesto, se llama una orientación sexual heterosexual. Si son del mismo, hoy escucho un eco. Creo que ya. Si son del mismo sexo, homosexual, si son de ambos sexos, bisexual, si no me importa la identidad de género o el sexo de las personas, si me atraen todos los géneros y todos los sexos, pansexual, si no me atrae ninguno, asexual. Entonces, esas serían como distintas posibilidades. Ese para empezar con el vocabulario. Para seguir ya más en el tema que nos identifica. Me dice si estoy intentando simplificar. No. Hay más desarrollo sobre eso, claro, hay teoría sobre eso, pero digamos solo como para que tengamos claros algunas palabras que salen cuando uno habla de género. Ya cuando hablamos de enfoques diferenciales y de enfoques de género, lo que estamos hablando, si se fijan, cuando pensamos en la palabra enfoque, lo usamos en cosas que tienen que ver con la visión, ¿no? Como enfocar en la cámara, o enfocar los ojos, o cuando se habla de perspectiva, que se habla en arte, pues tiene que ver con el punto de vista también. Entonces, los enfoques diferenciales, y dentro de ese es el enfoque de género, tiene que ver con una forma de ver. ¿Sí? Con una forma de enfocar, o cuando se habla lo mismo de perspectiva de género, con una forma de ver. Esa forma de ver tiene que ver con la categoría género, y la categoría género es una categoría de análisis, que lo que hace es estudiar, complejizar las características sociales que se han asignado respecto a esa clasificación del sexo que hablábamos ahorita. Entonces resulta que al nacer a las personas nos asignan, les dicen usted es un hombre, usted es una mujer, pero no solo eso, sino que alrededor de eso, socialmente, se asocian una serie de características, de roles, se educa de una cierta manera, hay unas expectativas sociales que atraviesan como toda nuestra vida cotidiana, desde nuestra forma de vestir, las faldas, por ejemplo, los uniformes en el colegio, hasta ya, digamos que históricamente, unos roles que se han asignado socialmente, que además se contraponen, ¿no? Digamos que se asocia los roles de las mujeres al espacio doméstico, al espacio privado, y los roles masculinos al espacio público, a la fuerza física, sí, digamos que hay una contraposición arbitraria, porque eso es, digamos que está basado en unas etiquetas, y no solamente hay esa asignación, esa diferenciación, sino que además hay un sistema de jerarquías en el que las características asociadas a lo masculino son valoradas positivamente y las características asociadas a lo femenino son desvaloradas digamos, en el entorno social. El género, la categoría de género, ayuda a ver eso
Y ayuda a ver eso no solo pues como porque así que bien que haya diferencias, sino porque nos ayuda a ver esa desigualdad y nos ayuda a implementar acciones para transformar esa desigualdad. Porque, digamos, si somos mmm, conscientes de los derechos humanos, si estamos realmente en una sociedad democrática que apuesta que todos y todas somos iguales, pues ver esas desigualdades, de dónde vienen y cómo se reproducen, puede ayudarnos a que nosotros lo cambiemos o las perpetuemos. Estos sistemas de jerarquías no son únicos, el género es uno, pero hay otros sistemas de estas jerarquizaciones que nos atraviesan. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la racialización, los sistemas de jerarquía que hay respecto a las personas con discapacidad, los sistemas de jerarquía que hay en relación a la edad o al ciclo vital, los sistemas de jerarquía que hay respecto a el país en el que te encuentras, al estatus migratorio, digamos que todos esos se cruzan y juegan un rol. Entonces, esos otros sistemas de jerarquía pueden ser otros enfoques diferenciales. El enfoque de género entonces se centra en cómo el género, los sistemas de jerarquías alrededor del género, las relaciones entre hombres y mujeres, la manera en que juegan las identidades de género, los roles de género, las expectativas que tienen socialmente, que se tienen socialmente porque una persona se le nombra mujer o se le nombra hombre, o porque una persona se identifica como mujer o se identifica como hombre o se identifica como un género no binario. Todo eso son los estudios de género, los que estudian eso. Y el enfoque de género es poder verlo, poder analizarlo. ¿Y para qué sirve? Pues para poder transformar esas relaciones de desigualdad. Ok. Sí, Hasta aquí hemos identificado además algunos es de los... bastante información de entrada, pero hemos logrado. ¿Voy muy rápido? No, no, está bien, está bien, No, está bien. no, lo que pasa es que es justamente por la, por la para nosotros novedad del tema. Okay. ¿Sí? Por eso estamos tratando, por eso así lo titulamos, entendiendo la importancia. Este es el primer acercamiento y lo conversábamos también ayer en el preconversatorio. Vamos bien, vamos súper bien, igual queda en la página para volverlo a leer. Joa, tú ibas Exacto, a acotar. exacto. Sí, que hasta aquí hemos identificado algunos de los elementos que resaltan y buscan entender estos temas de género, ¿no? Así como los considerables y notorios aportes que hasta el día de hoy buscan el reconocimiento de todos como iguales. En estos procesos formativos de la academia, Tania, hablando de las ciencias de la información, son muy pocas o nulas las enseñanzas acerca de temas relevantes como derechos humanos, enfoques diferenciales o temas de género. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que podríamos acercar a las aulas en todos los niveles de formación, evidentemente, estos temas? Vale, pues hace un momento que yo les contaba, por ejemplo, de esta experiencia con cartas de mujeres. Y bueno, yo tenía otras experiencias de trabajo con personal docente aquí en Colombia, con formación a profesores y profesoras, también como con temas de, espacio, de género y espacio público aquí en Bogotá, de dar talleres a los vigilantes de Transmilenio, por ejemplo, a funcionarios y funcionarias públicas. Siempre como que he tenido estas experiencias con gente que es ajena, digamos, al tema o que no está ni siquiera en un ambiente académico, la reacción es como, no, eso que tiene que ver conmigo, eso no tiene que ver conmigo. eh, y bueno, en primer lugar, como un poco lo que yo estaba explicando ahorita sobre el sexo asignado al nacer, sobre las maneras en que nos atraviesa el género. Si usted es un ser humano y está en esta sociedad, lo atraviesa el género, ¿sí? Y le ha determinado Total. muchas
muchos aspectos de la vida y se los sigue determinando todo el tiempo. Entonces, independientemente de la profesión, pues debería ser un tema que nos interpele, porque los interpela directamente. Pero además de eso, lo que hace el enfoque de género es dar herramientas, lo que yo les decía, dar herramientas para evidenciar la desigualdad y poder transformar esas relaciones de desigualdad. Y eso también nos interpela si reconocemos a los otros y a las otras como iguales, si queremos buscar una transformación social, no como una responsabilidad social en eso. Ya, digamos que hacerlo como en el campo específico de las ciencias de información, pues un poco ayer conversando, lo que me contaban era que no había ninguna formación en esto, en los programas de formación profesional, porque creen que no hay ninguna formación. Que además hay unos imaginarios y unos estereotipos de género asociados a, por ejemplo, a la bibliotecóloga, que es distinto a los estereotipos de género asociados al trabajo en archivo. Entonces, más bien yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que comprender esto les podría servir como profesionales y cómo creen que les puede servir en su práctica laboral y educativa, pues en el día a día del ejercicio de la profesión? Gran Es pregunta. muy interesante llegar a ese punto porque justamente digamos que lo concluimos de manera muy general y hicimos una rápida introspección por ejemplo, por los entes reguladores, ¿cierto? Por las agremiaciones, y son muy marcados los casos donde no se ha prestado atención a ello y a raíz de ello se siguen perpetuando ciertas conductas, no, sino ciertos comportamientos ya acentuados y peor aún, naturalizados. Entonces, por ejemplo, está el caso de la sociedad colombiana, ¿cierto? Que a la fecha ha tenido solamente una presidenta mujer. Ahora, claro, deben haber más elementos allí que hay que entrar a analizar, pero eso es lo que dicen los datos y la historia hasta el momento. Otro caso, quizás muy sonado, muy conocidos por todos los que nos están viendo en este momento, es del Colegio Colombiano, que digamos se mantiene esa junta directiva, pero también, ¿dónde está la presencia de otra persona allí? Alguien distinto a ese grupo de señores que están ahí enfrente. De hecho, ya que uno sigue haciendo ese ejercicio introspectivo, hombre, el Archivo General de la Nación, por ejemplo, siempre ha tenido dirección y representación masculina. No lo digo lastimosamente, pero a la luz de este ejercicio entender, sí, al igual que el Archivo Bogotá. Y es que esto lo traemos a colación, ¿por qué? Porque se busca entendernos como iguales, lo que decías tú. Oiga, tienen que empezar a hacerlo de forma dinámica y casi que, hombre, volver a leer, volver a educarse, volver a formarse, pero esta vez puntualmente en eso, porque estamos volviéndonos muy expertos en la ciencia de la información, pero estamos dejando de lado pues digamos, estos componentes que hoy día son prácticamente nuevos para nosotros. Justamente este ejercicio recuerdo y yo me puede también colaborar allí que el año pasado destacamos el trabajo de las profesionales de la información en las regionales Sí, y lo hicimos sí, de forma Construyendo inconsciente. Nación, Archivistas Construyendo Nación. Sí, hicimos un trabajo muy Exacto. chévere allí con las invitadas. Pero respondiendo a esa pregunta de la contrapregunta de Tania, justamente pues lo que estamos haciendo a hoy es muy poco. Haciendo el ejercicio de las agremiaciones es muy poco. La representación de la mujer es muy poca en ese sentido, a nivel directivo, a nivel gerencial, ¿cierto? A nivel de coordinación en estos, digamos, en estas instituciones
que son, digamos que la representación de los profesionales de la información, o no, no sé yo si quieres acotar algo allí, pero a nivel Colombia pues es así, y ha venido siendo Sí, así. yo creo que es un tema muy latinoamericano, ¿no? Yo creo que es algo que trasciende incluso nuestra frontera de profesión, más allá del tema archivístico, más allá de nuestro gremio archivístico, es un tema que trasciende a entes públicos, a entes gubernamentales, incluso a la empresa privada. No solamente a nivel público, sino a nivel privado también sucede, ¿no? También creo que es un tema que es tan importante enseñarlo en las aulas desde muy temprana edad, tan importante como el lenguaje de señas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, creo que estamos haciendo un trabajo muy lindo con respecto a esto, porque incluso nosotros estamos tratando de entender y de comprender también todo este tema de género, porque pues es necesario, no solamente en nuestra profesión, ¿no? Sino a nivel personal. Eso que ustedes mencionan sobre que los altos cargos son ejercidos por hombres, a pesar de que pueda haber más profesionales mujeres, es un fenómeno que efectivamente se da como en el ámbito público y privado en distintas disciplinas y que se le denomina el techo de cristal, que se llama así techo de cristal porque es como algo transparente, como una barrera invisible de la que nadie, o sea, no es que haya como una prohibición a que la mujer pueda ser la directora de la empresa o la directora del Archivo General de la Nación, no hay una prohibición explícita, sin embargo, es muy difícil, es más difícil para las mujeres profesionales ascender y llegar a sus cargos directivos. Pueden llegar a cargos medios, pero cuando vamos a ver esos cargos de toma de decisiones, no hay una paridad. Y son mayoría, sí, son mayoría en el ejercicio de la profesión, pero no son mayoría en la toma de decisiones. Son mayoría en la población en general, pero no hay ni siquiera paridad en las distintas estancias decisorias. Jalón de orejas. Absolutamente. Sí, es que incluso, chicos, y perdón por el paréntesis, pero incluso en las ofertas laborales en nuestra área, muchas veces podemos leer textos del tipo, se solicita técnico o tecnólogo en gestión documental y bla, bla, bla. Hombre, hombre, muchas veces resaltan eso como una necesidad de la empresa, ¿no? Y uno dice, una como Como profesional dice, requisito. bueno, pero exacto, Bueno, como eso sí es requisito, discriminatorio, ¿no? eso sí está prohibido. Total y absolutamente. Y uno dice, ajá, pero ok, ¿qué hace él que no puede hacer yo, ¿no? Como mujer. Entonces sí es un tema que está allí latente y que tal vez inconscientemente lo hacen. No sé si estoy hablando un poco de más, pero quería hacer ese pequeño paréntesis. No, 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 no. Es muy al lugar, Joan, muy al lugar, muy al lugar. Sí, el problema es que se naturaliza y uno ya no se da cuenta de que eso pasa, ¿no? Como, Exactamente, pero es que así no debe ser, es que eso no es justo, ¿sí? Es como está tentando, exacto. está discriminando, está excluyendo a la mitad de la población, porque vamos a aceptar algo así. Y es una cosa que tiene que ver no solo con las personas que están siendo excluidas, sino con cualquier persona que de verdad reconozca en las otras personas sus iguales. Exactamente. Exactamente. Y en muchos casos uno puede cumplir con el perfil profesional, pero ya esa limitante uno dice, bueno, ya no se puede, que necesitan un hombre. Andresito. Sí, hay, hay algo, y digamos que hemos pasado de lo primigenio, de los conceptos, hemos mirado un poco más allá, entendiendo lo que es el enfoque, haciendo estas analogías con los temas de enfocar, de mirar, ¿cierto? De focalizar, pero ya hemos tocado el tema de los profesionales, muy a propósito lo mencionaba Joana, que hay de esas ofertas laborales,
Y es que justamente hacia allá va esta pregunta porque tengo entendido que has podido ver algo de las estadísticas respecto al posicionamiento de hombres y mujeres, ¿verdad, Tania? Entonces, digamos que mi pregunta más que propiamente las métricas y los datos exactos es más o menos ¿qué percibes o cómo percibes tú el desempeño pues, de los profesionales de la información en el país? ¿Cómo es ese panorama archivístico, bibliotecológico, si cabe la palabra, de cara a estas fuentes que hayas podido consultar respecto a temas de igualdad o de equidad? Vale, pues sí, yo estuve mirando el Observatorio Laboral para la Educación, que es pues una fuente oficial de datos sobre estudiantes, personas egresadas y salario promedio. Yo, de hecho, les recomiendo, uno puede hacer los filtros según universidad, año de graduación, pueden ahí mirar, digamos, en sus perfiles profesionales cuál es el promedio que están percibiendo como ingresos sus colegas. Y miré lo que tenía que ver con bibliotecología, o sea, realmente lo que pasa es que en este observatorio se agregan, no hay, digamos que una categoría específica de ciencias de la información, la categoría que está es bibliotecología y otras de ciencias sociales, que fue el filtro que pude hacer ahí. Y digamos que con este filtro ellos utilizan dos fuentes. Una son los reportes de las universidades de graduados y pues de los registros que tiene el Ministerio de Educación, y otros son los reportes del sistema de seguridad social, de las planillas. O sea, cuando uno pone el IBC y paga la planilla y eso, es decir, están haciendo los promedios con base en lo que uno reporta directamente. No es una encuesta, no son estimaciones, porque siempre que hay como estos datos de que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, tienden a cuestionarlos. Pues bueno, yo los invito a que ustedes revisen de manera directa en el Observatorio Laboral para la Educación, claro, porque la fuente son las planillas, nuestros propios reportes. Y con estas fuentes de información, digamos, los filtros que se pueden ver cuando uno filtra lo que les decía, bibliotecología, es que son muchos más las mujeres egresadas que los hombres egresados en Colombia en estas carreras, más de la mitad en el acumulado desde 2001, que es desde donde tienen datos. Sin embargo, a pesar de que las mujeres son mayoría, más de la mitad, como el doble, o sea, los hombres son la mitad, las mujeres son el doble de los profesionales, ganan menos con la misma formación profesional. Ganan menos tanto en recién graduados, que ahí los datos son de 2015, el IBC, el índice básico de cotización para recién graduados de bibliotecología y otras carreras relacionadas de ciencias sociales, para hombres es de 1.584.425 y para mujeres es de 1.199.946. Y si uno mira el histórico en el tiempo, eso es lo mismo, lo del IBC estimado, la tendencia se repite. Los hombres con la misma, los hombres graduados de bibliotecología ganan más en promedio que las mujeres graduadas de bibliotecología, teniendo la misma formación profesional. Y no solo eso, sino que además son mayoría, ahí sí es como ligeramente mayoría, pero en todo caso son mayoría de los cotizantes, es decir, tienen más trabajo que las mujeres. Acceden más fácilmente y acceden a mejor remuneración. Es decir, hay un panorama de desigualdad, una brecha en ingresos. Sí. En el año 2019 sí se puede filtrar bibliotecología, archivo en ciencias de información o algo así, es como la categoría, la tendencia se mantiene. Entonces, bueno, ahí también me gustaría como un poco preguntarles a ustedes qué les provoca esto,
por qué creen que sucede esto, cómo podrían transformarse, digamos que estas prácticas para lograr una remuneración más justa y un acceso al trabajo equitativo. ¿Qué ideas tienen ustedes ahí sobre eso? Lo primero sí necesariamente es creo que hay eco. Hay como un ruido, sí. No sé, ¿me escuchan todavía? Mejor. Sí, creo que mejor. ¿O no? Es que no sé. Creo que ya. Vamos a ver si ya. Al parecer sí. Decía, lo primero, así, creo que eras tú, pero no importa, debió ser el altavoz, quizás se activa en algún momento. Lo primero es visibilizar estas cifras. Por supuesto, nosotros nos movemos casi siempre a partir de datos. De hecho, nos la pasamos analizando datos, capturando datos, registrando datos, pero no habíamos llegado a estas métricas, no hemos llegado a estas gráficas. Eso como primer lugar, reconocer que existen estas fuentes para consultarlas. Lo segundo es devolvernos un poquito al ejercicio de entender los conceptos básicos. Yo soy muy insistente en el tema, ¿por qué? Porque si no reconocemos o sea, si no partimos del glosario básico, pues no podemos avanzar, ¿cierto? Ahora bien, se debe empezar a visibilizar y se debe mostrar con mayor fuerza el trabajo de las mujeres en estas unidades de información. Si bien es cierto, nosotros solo referimos un ejemplo de lo que están haciendo muchas de las mujeres a nivel regional en el país por rescatar el tema de transparencia y el tratamiento de archivos, incluso de agremiaciones, son pocos. Es un esfuerzo dentro de un universo de trabajos que se vienen haciendo. Entonces yo considero que se deben reforzar espacios como estos donde se permita mostrar el trabajo de las mujeres, pero también hay que empezar a discutir y ponerlo sobre la mesa y obviamente sobre los entes reguladores, llámese Archivo General de la Nación o llámese Ministerio del Trabajo o llámese MINTIC, bueno, el ministerio, la entidad que sea, sobre qué está pasando con esta escala salarial y con estas regulaciones salariales. ¿Por qué están estos comportamientos tan marcados y se tienen esas tendencias año tras año, según las interpretaciones que nos dabas? Si bien hay un mundo de fuentes, de base de datos, es necesario saber, digamos, cómo se puede instrumentalizar o cómo podemos llegar, o mejor dicho, diciéndolo más sencillo, qué preguntas deberíamos hacernos para empezar a traer estos temas a colación, o sea, cómo orientamos estos temas y cómo los llamamos acá. Para Activística es el primer ejercicio que se hace de cara a enfoques de género, pero es uno dentro de 50 transmisiones que llevamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el pleno conocimiento. Entonces es acercar primero obviamente al concepto de expertos, en este caso Tania, pero los subsiguientes o los que puedan venir después, para que nos sigan ilustrando respecto a eso, pero sí más bien es cómo debemos abordar ese tema, cuáles son las preguntas que debemos hacer, cómo debemos cuestionarlo respecto a eso, porque los datos están, los análisis pueden estar, los entes reguladores están, los profesionales de la información están de esto, sobre todo las profesionales, pero ¿cómo lo llevamos al escritorio? ¿Cómo lo llevamos al debate? ¿Cómo argumentamos frente a estos entes? Y me parece que es parte de la reflexión de este espacio. Sí, claro que sí. No sé Digamos si que ¿quieres acotar algo, Tania? Es que lo siento, es que tengo mala conexión y los estoy escuchando poco a poco y el internet me está haciendo una mala jugada, pero en fin, con respecto a lo que estaba diciendo Andrés, sí, me parece que como gremio también las mujeres debemos tener el protagonismo, ¿sabes? Y también recalcar eso que estás diciendo, Malambo, o sea, hacer nosotras llevar la batuta y decir, oye, ¿qué está pasando?
¿Por qué si los hombres están teniendo mayor ingreso económico que yo, si yo tengo igual... Ya, mi teléfono otra vez, ok. Si tengo, por ejemplo, el mismo currículo, Igual si tengo la misma capacidad, igual capacitación, formación. si tengo la misma formación, creo que nosotras también debemos tomar la batuta y asumir este proceso como nuestro también, no quedarnos rezagadas, sino que tenemos que también alzar nuestra voz y hacer gremio también, formar parte del gremio, solicitar nuestro protagonismo en el área, hacernos notar, no solamente por ejemplo, en la Sociedad Colombiana de Archivistas, sino en el Colegio Colombiano, en el Archivo General de la Nación. Estoy segura que allí hay muchas mujeres con muchísimas capacidades para afrontar y para hacerle frente a ese tipo de responsabilidades de directivas y de presidencias. Tema muy cercano y es que lo mencionamos muy someramente ayer, era justamente esto de el registro de la información, ¿sí? ¿Qué tan sesgado viene siendo el registro de la información y quiénes son los que están contando pues a la larga la historia? Si bien nosotros somos custodios, administradores, tenemos fuentes disponibles, confiables, seguras, pero ¿qué hay de la información que se está registrando allí? ¿Cierto? Creo que este cuestionamiento también nos lleva a trabajar en pro de lo que estamos diciendo. Bueno, pero ¿qué están haciendo ustedes? Porque si bien no nos detenemos allí a pensar en ello, no lo hemos contemplado, ¿verdad? Sí, un poco cuando hablábamos del enfoque de género en relación pues a las ciencias de la información, hay como dos maneras de abordarlo. Una es lo que hemos estado conversando de cuál es la situación de género en el ejercicio de la profesión, pero la otra tiene que ver más ya como con el oficio en sí mismo, con lo que se está haciendo y con la información en sí misma, ¿no? Entonces, es las voces de quienes están en esos archivos, cómo están nombradas, cómo se están organizando, cómo se organizan las bibliotecas para dar visibilidad, para compensar, por ejemplo, esa subordinación histórica de las voces de las mujeres. La gestión de la información está pensada desde el punto de vista masculino o está pensada desde un punto de vista incluyente. ¿Qué se puede hacer en los registros para respetar todas las identidades de género? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer para que podamos saber si los usuarios y usuarias están teniendo igual acceso? Digamos que hay muchas maneras en que en el ejercicio mismo se pueden usar estas herramientas del enfoque de género para poder cuestionarnos y poder mejorar pues el ejercicio en el archivo, en el centro de documentación o donde sea que estén realizando la práctica. Sí. Y es justamente eso que, a lo que queríamos llegar, como qué recomendaciones o qué sugerencias das a las personas que, pues, que nos están viendo para que construyamos esos procesos de igualdad. ¿Cómo podríamos llegar a algunos conceptos puntuales? Yo sé que es muchísimo, porque estamos queriendo abarcar muchísimo, pero algunos, digamos, los tips, si cabe la palabra, para, para llegar allí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos recomiendas desde el enfoque, por supuesto, de temas de género, para llegar allí? Obviamente no en la labor, pero sí en estos temas. Pues digamos que lo que hay que hacer es cuestionarse. Sí, esa es como el, el, la recomendación que yo haría, como cuestionarnos todos, porque uno puede haber estudiado 10 años, pero igual uno sigue reproduciendo prácticas sexistas, ¿sí? Entonces, digamos que un cuestionamiento eh, como continuo a si lo que estoy haciendo
realmente incluye, si lo que estoy haciendo genera repercusiones distintas en hombres y mujeres. Hay algunas herramientas que, por ejemplo, da pues el enfoque de género. Una de esas es la desagregación de la información, que para poder evidenciar estas desigualdades, lo que yo les estábamos contando ahorita de los datos es posible porque hay datos desagregados por sexo. Si no hubiera desagregados, no lo sabríamos. Todavía hay muchos datos que no están desagregados en Colombia. Y ya más en los procesos, realmente la cuestión puede ser, por ejemplo, como con una regla de inversión que básicamente es ponerse en el lugar del otro o de la otra, ¿no? Entonces, si desde el ejemplo que estaba poniendo Joana de La vacante. de una vacante, Una oferta laboral. Una oferta laboral, exactamente. Si yo lo pongo solo en masculino, ¿estoy dando pie para que se presenten hombres y mujeres o estoy excluyendo a las mujeres profesionales? Exactamente. Si yo... De hecho, sí. Lo siento. Que de hecho tenemos un comentario de una de las personas que nos ve, sí, de Maribel Balaguera, y estoy muy de acuerdo con su comentario. Ella dice, a veces nosotras mismas naturalizamos ese asunto. Pensemos como mujeres, ¿cuántas veces en nuestro ejercicio profesional afirmamos que algunas tareas o labores deben ser realizadas por hombres? Y estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, muchas veces nosotras mismas decimos, bueno, sí, es que eso lo tiene que hacer un hombre, y no es así. No siempre es así. Nosotros también tenemos que pensar en no, ahí está el comentario en pantalla, en no naturalizar ese patrón, ese estereotipo, ese pensamiento. Exacto. Y también, digamos, ya como en la manera en que se catalogan, en que se da reconocimiento, porque una manera de organizar es también una forma de jerarquizar y de dar importancia a unas cosas y de no dar importancia a otras. Entonces cuestionarla, lo que yo les decía, la recomendación es cuestionarnos. Cuestionarse, por ejemplo, cuántas mujeres hay en lo que está catalogado como literatura universal. O es que la literatura escrita por mujeres no es universal porque ellas no pueden porque nosotras no podemos pensar por todo el género humano, en cambio los hombres sí, o cuántas de de la información que nos llega, de la información que consumimos, de la literatura que leemos, de las noticias que oímos, de las voces que escuchamos, son de mujeres, son de disidencias sexuales, son de personas con discapacidad, son de personas migrantes, sí, digamos, realmente nosotros estamos ayudando a reproducir esa forma de pensamiento, de nuestro pensamiento, o cuando se hacen los programas en las bibliotecas de didáctica o de promoción de la lectura, ¿cuáles son las que se eligen? ¿Cuáles son esos textos? Sí, entonces, digamos, hay muchas maneras, pero tiene que partir de cambiar del enfoque realmente, de poder ver la diferencia para poder cambiarla, de cuestionarnos de manera continua si realmente estoy siendo incluyente. Y hay unas cosas que nos quedan más fácil. Por ejemplo, a mí me queda más fácil evidenciar el sexismo, pues porque yo he estado en una posición subordinada y he tenido que vivirlo. No me queda tan fácil evidenciar otras formas de exclusión, por ejemplo, la discriminación racial, o sea, digamos que en teoría lo sé, pero en la práctica a veces no lo veo. Sí, no me queda tan fácil que como con el género, pero uno puede hacer el esfuerzo. Sí, es una cuestión también del ejercicio y de proponernos poder en nuestro ejercicio profesional, sea cual sea, porque estoy segura que si uno venda pan, puede hacer algún tipo de transformación para que las relaciones con los demás sean más equitativas. Totalmente. Que en muchos casos incluso puede ser, bueno, me corrige si lo que voy a decir es una barbaridad, pero claro, ya que tú eres la experta, por eso te digo, que en muchos casos incluso puede ser una revictimización, ¿sabes? Aparte de que soy mujer,
También soy migrante, entonces se suman una serie de temas que incluso a veces por miedo uno teme de enfrentar, ¿no? Uno teme a decir algo o alzar la voz, justamente por esa condición que se trae. Y ese comentario da pie a otra pregunta que te quiero hacer o que te queremos hacer. Y es, ¿qué consejo les puedes dar a las mujeres o a las personas que posiblemente estén siendo víctimas de algún tipo de acoso o vulneración a sus derechos en este momento? Ok, bueno, ese es el otro ámbito, como la otra cara de este tema de las desigualdades, y es que esa jerarquía que está en la cabeza se manifiesta en la práctica y se puede manifestar de formas violentas. Y efectivamente, hay muchas maneras en que la violencia de género se manifiesta en la vida cotidiana. También está esa naturalización de la que hablábamos hace poco, y probablemente haya personas de las ciencias de la información que hayan sufrido acoso sexual en los ámbitos de trabajo, o independientemente, pues que hayan sufrido algún tipo de violencia basada en su género. En estos casos hay distintas rutas de atención. Bueno, a nivel internacional hay convenciones internacionales de los derechos de las mujeres, pero que en Colombia se han traducido en rutas de atención de violencias y en la ley 1257, que es como la ley específica que regula el tema de violencias contra las mujeres. El consejo siempre es que busque ayuda, la ayuda que necesita. Esa ayuda que necesita puede ser denunciar, y yo creo que es importante denunciar porque pasa lo mismo, si se invisibiliza el problema hay más dificultades para que se transforme ese problema, pero también respeto las decisiones de las mujeres que deciden no denunciar, pero que pueden necesitar ayuda de otro índole, por ejemplo, ayuda psicosocial, o conocimiento también en temas de derechos. En Colombia, si están en Bogotá, están las casas de igualdad de oportunidades, que hay una en cada localidad. Allá hay todo tipo de servicios, orientación jurídica, apoyo psicosocial, orientación en rutas de atención. Está la línea púrpura. También a nivel nacional hay una línea de atención y de orientación a mujeres víctimas de violencia, que es de la Consejería de la Equidad de la Mujer. Está la Defensoría del Pueblo, que tiene duplas de género en todas las regionales de la Defensoría. Digamos que, bueno, ella está en las secretarías de la mujer o mecanismos de género que hay en la mayoría pues hay en todos los departamentos y en la mayoría de municipios. Si no hay una secretaría, hay una oficina de género, o deben estar en proceso de creación porque la meta era ponerlos en todos los municipios. Entonces digamos que hay este tipo de apoyos. Y también están las organizaciones de mujeres que a veces, si hay desconfianza del Estado, pueden acudir a organizaciones de mujeres que pueden, digamos, que brindar apoyo, porque a veces lo que se necesita es eso, orientación jurídica, o representación jurídica también gratuita. Brinda, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer de Bogotá, orientación jurídica gratuita, brinda la Defensoría del Pueblo, y representación jurídica judicial a víctimas también la brinda. Y yo creo que es importante denunciar también para una visibilización del problema, y las denuncias han servido para que se movilicen otras iniciativas legislativas y se movilicen todo este tipo de programas que antes no existían. Estos programas, esto que les digo de orientación jurídica gratuita, psicología gratuita, esto no existía hace 20 años. Esto es reciente y tiene que ver también con eso, con la denuncia, con la visibilización del problema, por supuesto, con la movilización de las organizaciones de mujeres que han llevado a cabo esto. El acoso sexual, por ejemplo, es un delito y podría ser
procesado si alguien está siendo víctima de acoso sexual en los ámbitos laborales. De hecho, o sea, pueden acceder a las rutas de atención, a estas páginas que les he mencionado. Podría pasarles los enlaces específicos para que queden en los comentarios si desean como conocer la ruta. En Bogotá hay una ruta única de atención de violencias. Digamos que ese sería como el consejo. Y de otras cosas, ¿no? Por lo que le decía, la denuncia no es lo único. Hay otras cosas que uno puede necesitar y que también tiene derecho, por supuesto, y puede acceder a través de estos servicios que brinda el Estado, que brindan las organizaciones de mujeres. Estamos llamados Excelente. a facilitar estas informaciones, a ser facilitadores de ellas. Por supuesto, sí, la idea es que queden allí los enlaces en el post original. Y pues lastimosamente vamos cerrando la transmisión. No, por supuesto, sin antes agradecerte infinitamente, Tania, por tan provechoso espacio, por tan enriquecedora información. De verdad que estábamos en nivel cero, creo que hemos subido a nivel Total. uno, falta, tenemos que seguir avanzando, pero la invitación es justamente esa, empezar a consultar, empezar a conocer, empezar a saber que, oiga, las pueden escuchar, nos pueden escuchar en estos espacios, existen esos espacios. Apareció un comentario ahorita en redes que decía, una denuncia, pero no pasa nada. Y no Y pasa creo que nada, es eso cierto. es un comentario común, pero uno denuncia y nada pasa. Pero creo que ya lo que decías, no es que no pase nada, sino que sirve para impulsar otras iniciativas, sirve para mover jurisprudencia, para crear normatividad, para facilitar estos espacios. Entonces, por supuesto, hay que seguir en ello. Por supuesto, hay que tomar mucho de ese tema con total precaución, porque sí también pueden haber otros elementos allí que permeen la denuncia, entonces no podemos generalizar porque no puede ser que en todos los casos sea allí así, pero es importante hacerlo. Me parece importantísimo ese consejo. Eh, Reitero mi infinito agradecimiento con las personas que se han conectado, mi infinito agradecimiento con Joa, por supuesto, con Tania por estar aquí. Esperamos contar con esos enlaces, quizás algunos enlaces a tus publicaciones para conocer un poco más acerca de estos temas También, por que favor. de verdad que a todos nos toca, a todos y a todas nos toca de alguna manera. Si bien es cierto, no es por caso personal, pero sí puede ser por el caso de una persona muy cercana a nosotros. Eh, Joan, no sé qué quieras decir para el cierre. No, bueno, solamente por ahora darte las gracias, Tania, por este espacio, por explicarnos un poco más todo lo que es el tema del enfoque de género, por darnos un poquito más de luz en cuanto al tema, porque pues honestamente, y lo digo por mí, tengo muy poco conocimiento sobre el tema y bueno, por eso estoy aquí, por eso estamos aquí, para aprender más, para enfocarnos más en este tema y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y a ti, Andrés, también por este espacio. Me disculpo por mi internet, pero bueno, son cosas que pasan. No, bueno, pues yo quería Tania, agradecerles nuevamente. sí, 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 sí. Y digamos que no, o sea, es que uno aprende también de todas las personas en la conversación, ¿no? Entonces también la invitación es como, porque a veces es como, uy, yo no sé eso, entonces mejor no voy a hacer nada de eso. No, pues hay herramientas, hay documentos, hay personas que pueden explicar y también pues como que le perdamos el miedo a hablar de género, a hablar del enfoque de género y porque es un asunto que realmente nos toca a todos, porque el género nos atraviesa a todos y a todas. Absolutamente.
conectadas con nosotros, muchísimas gracias, gracias por sus comentarios. Algunos quedan allí y serán respondidos, por supuesto, en el transcurso de la semana. El post sigue abierto por si quieren consignar más dudas. La invitación para que el próximo martes nos acompañen, sigan visitando todas nuestras redes sociales, @activística, interactúen en este post, busquen más información. Y el consejo que nos llevamos es que debemos tener un trato equitativo con todos y todas. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Tania, buenas noches. Joa, buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches.